Saludos familia bonita de Jehová. Aquí estamos una vez más en nuestro podcast oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown. Aquí está la respuesta. Bienvenidos. Y en el segmento de hoy, el experto responde, vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo espero que usted le preste mucha atención. No lo escuche por escucharlo. El juicio. Sí, exactamente. Y usted también va a correr un poquito de miedo porque vamos a hablar del juicio investigador. Vamos a hablar un poquito de las etapas, en qué etapa estamos, porque necesitamos saber dónde vamos para saber a dónde vamos a llegar. Y vamos a hablar de qué está ocurriendo con esto del juicio en este tiempo y todo eso, qué es el juicio investigador, según la Biblia. Muy bien, saludos para todos. Este tema es sumamente importante, sobre todo porque como muchas personas desconocen el fundamento bíblico, el fundamento inspirado de este tema, tienden a tergiversar los conceptos, la aplicación y hasta la responsabilidad que tenemos los que vivimos durante el tiempo del juicio investigador. El juicio investigador o juicio previo al advenimiento tiene un gran fundamento en las Escrituras. Número uno, porque cuando leemos en la palabra, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, notamos que Jesús dice que viene pronto y su galardón con él, para recompensar a cada uno. O sea, no dice que viene a hacer juicio. Eso significa que la sentencia habrá sido dictada. El juicio, utilizando las palabras del profeta Daniel, habrá sido dado en favor de los santos del Altísimo. Así será el saldo final del juicio investigador en favor de los santos del Altísimo. Es un juicio que se lleva a cabo solamente sobre aquellos que en algún momento profesaron ser parte del pueblo de Dios. O como dice el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Esto está en 1 de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 17 y 18. Muy interesante lo que plantea allí. Así que este juicio investigador, de acuerdo a la profecía de tiempo más larga de la Biblia, que es la profecía de los 2300 días, equivalen a 2300 años, que van desde el año 457 antes de Cristo, que fue la orden para restaurar y edificar Jerusalén, punto de partida que el ángel le dijo a Daniel para el cómputo de esta profecía, y llega hasta el año 1844. Año 1844, donde se inicia el juicio investigador y en el contexto del tiempo del fin, porque el tiempo del fin comienza en el año 1798, por temas que ya tratamos en otro momento. Pero en 1844, ya habiéndose iniciado el tiempo del fin del que habló el profeta Daniel, cuando la gente andaría de aquí para allá, de allá para acá y la ciencia se aumentaría, justamente estamos viviendo desde 1844 para acá en el tiempo del juicio investigador, donde Cristo pasó a ministrar del lugar santo al lugar santísimo, la última fase de su ministerio previo al advenimiento. De paso, Pastor Jesús y Yana, en el libro de Apocalipsis encontramos una alusión indirecta a este juicio investigador. Y es en la serie de las 7 iglesias, primeramente. Aparece más, pero en la serie de las 7 iglesias, porque la séptima iglesia se llama la Odisea, que significa el pueblo del juicio. O sea que la última iglesia, el pueblo remanente de Dios, que vive en la tierra en este último periodo de la historia, es el pueblo del juicio. El pueblo que vive durante el tiempo del juicio investigador. Perfecto. Usted puntualizaba, pastor, en 1844, usted hablaba de juicio investigador. Cabe destacar que en cuanto a juicio, el juicio tiene etapas. Correcto. El juicio investigador es una parte en el proceso del juicio. La primera etapa. Es una etapa dentro del concepto juicio. Correcto. Y cuando nosotros hablamos de juicio, desde el punto de vista de las acciones de Dios, ¿verdad? El juicio no necesariamente tenemos que verlo desde el punto de vista de, ay, yo tengo miedo por esto, ¿verdad? El juicio para los justos tiene una línea, una connotación, para el impío tiene otra connotación. Exacto. Sin embargo, pudiéramos puntualizar que como es la primera etapa, el juicio investigador inicia entonces en 1844 con el cumplimiento de esta profecía de Daniel, ¿verdad? Correcto. Ahora bien,
el juicio investigador tiene etapas, reitero. También. ¿Cómo estas etapas, nosotros como iglesia adventista, qué papel jugamos en estas etapas del juicio investigador? Sí. Nosotros como iglesia. Claro, muy buena pregunta. La primera etapa es el juicio a los muertos, a aquellos que ya han concluido su historia terrenal. Como nos dice la Biblia en Eclesiastés 9:6, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces ya vimos en 1 de Pedro 4 que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, habla que en el contexto de cuando las naciones están airadas, o sea, con el tiempo donde están en guerras y rumores de guerra, dice que llega el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces, estamos nosotros todavía en esa fase del juicio investigador, en el juicio sobre los muertos. En algún momento se iniciará el juicio sobre los vivos y cuando concluya con el último de los vivientes, entonces terminará el tiempo de gracia. De ahí el Señor dirá, hecho es. Pero es interesante saber que todavía el juicio se está llevando a cabo sobre los muertos, porque todavía no ha llegado el tiempo en que se lleve a cabo lo que será el examen final en el aspecto escatológico para el pueblo de Dios aquí en la tierra. Muy bien, es bueno saber qué fue lo que marcó el inicio, o sea, porque si tiene etapas el juicio investigador, obvio, algo se está investigando. Correcto. ¿Qué será lo que se está investigando? Como algunas personas yo he escuchado, y yo veo que es un error de muchos estudiosos de la Biblia que dicen, no, porque usted no sabe si su nombre ahora mismo está pasando por el tribunal. He escuchado eso Sí, muchas veces. pero no es correcto. ¿Cómo entonces podemos interpretar en qué etapa del juicio, qué papel jugamos nosotros, cómo va el asunto y todo eso, pastor? Sí, mira, el esquema de un juicio investigador previo al advenimiento, de un juicio investigador antes de dictar la sentencia y por ende mucho antes de la ejecución, lo vemos nosotros ejemplificado como el patrón que Dios utiliza desde el Génesis. En Génesis vemos que el ser humano comete pecado. Y cuando Dios sale al encuentro del ser humano, sale en búsqueda del ser humano, porque el ser humano cayó en pecado, lo primero que Dios hace es preguntarle, es investigar. Ese es un ejemplo de un juicio investigador. Lo primero que le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él responde, me escondí al escuchar tu voz, tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces nota cuántas preguntas las que está utilizando Dios, porque está en la parte, en este juicio, de investigar. Dios lo sabe todo. Dios pudo dictar inmediatamente la sentencia, pero no. Él nos enseña que el método que Él utiliza, porque su juicio está aperturado para todo el universo y cuando concluye el juicio, no habrá una criatura que dude de la misericordia y del trato justo de Dios con el pecado, con la rebelión. Y por eso Dios hace las preguntas, no porque Él necesite respuesta. Así que Él pregunta, pues es el método que utiliza y después de preguntar pasa a la segunda fase. Dicta la sentencia. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita serás y te arrastrarás en el polvo todos los días de tu vida. Comerás del polvo de la tierra. O sea, nota, viene la sentencia. Y después de la sentencia, la ejecución. Esos son los tres pasos o las tres etapas del juicio, a grosso modo. Juicio investigador o investigación, el dictamen de la sentencia y la ejecución. Así que en cuanto al juicio investigador, que se inicia de acuerdo a la profecía de los 2300 días en 1844, cuando comenzamos el día antitípico del juicio, que se ejemplificaba en el día de Yom Kippur en la antigüedad, pues allí comenzó el juicio sobre los muertos, de acuerdo a lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Por ello comienza, por lo que en algún momento pertenecieron al pueblo de Dios, desde Abel, que fue el primero que cerró su registro terrenal, el primero que murió entre los justos, hasta el último de los vivientes que muera antes de que se inicie el juicio sobre los vivos. Lo malo o lo erróneo de la persona que a veces en una predicación, en una discusión puede decir, usted no sabe si su nombre está siendo llamado ahora a juicio. El error de eso es que ninguna persona va a ser llamada a juicio en esa forma.
lo que estaría esa persona diciendo, usted no sabe si Dios lo puede sorprender ahora. Y si usted ahora está haciendo algo malo y Dios lo sorprende ahora en algo malo, esa no es la forma de actuar de Dios. Quiero remitirlos a Daniel capítulo 5, donde el rey Belsasar, que enfrentó un juicio y un juicio drástico, de repente vino una mano y le escribió allí en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, a estas palabras de fuego grabadas allí por una mano misteriosa frente a un juicio. Vino Daniel a describirle, después que fallaron todos los demás sabios, porque los demás eran magos, adivinos, astrólogos, hechiceros, pero Daniel era un profeta del Altísimo, fue quien pudo descifrar el mensaje de Dios. Y recuerden que le dijo Daniel en el mensaje que le estaba descifrando, pesado ha sido en balanza. O sea, Dios no le dice, te sorprendí haciendo lo malo, estás perdido. No, Dios no actúa así. Pesado ha sido en balanza. Dios mira toda nuestra vida. Dios mira nuestras oportunidades. De paso, al rey Nabucodonosor, cuando le ejecutó juicio, lo mandó 7 años a comer hierba. Y cuando recapacitó, después de los 7 años, lo devolvió a su trono. Y finalmente Nabucodonosor se convierte. El capítulo 4 del libro del profeta Daniel lo escribió Nabucodonosor. Es su testimonio de conversión. Mientras que Belsasar, en la noche que le llega el juicio, esa noche, parte del mensaje decía que esa misma noche iba a morir. Y esa noche murió en manos de los medos y los persas, que llegaron a Babilonia esa noche para la captura, la toma y el derrocamiento del imperio babilónico. Entonces, alguien diría, bueno, pero a Nabucodonosor le dio un chance, una oportunidad, pero a este no. Lo que pasa, y en el mismo mensaje Daniel se lo dice, las maravillas que Dios había obrado con su padre Nabucodonosor, realmente su abuelo, le dice padre porque era la descendencia directa, hijo de Nabonido, era Belsasar. Así que él conocía lo que Dios había hecho en su abuelo Nabucodonosor, la conversión, que no fue una conversión sencilla, o sea, tuvo que ver mucho de las obras de Dios, pero Dios trató con él. Era un hombre que venía del paganismo, un rey de un imperio grande que no tenía mucho acceso a la luz, hasta que llegó Daniel, hasta que llegaron los jóvenes hebreos, compañeros de Daniel también allí, y le dieron testimonio de la verdad y él se convirtió. Pero fueron hechos asombrosos. Y cuando Daniel le dice al rey Belsasar, que está enfrentando ahora ese juicio terminal, y tú sabiendo eso, o sea, que Belsasar no solo tenía la evidencia de lo que ocurría en sus días, sino que él tenía todo lo que había ocurrido en la vida de su familia, especialmente en su abuelo Belsasar, y no tomó eso en cuenta para arrepentirse, ni darle gloria a Dios, ni tener respeto para los vasos sagrados, llevarlo y embriagarse con ellos. Por eso Dios no le toleró más. Porque Jesús mismo dijo en los evangelios que el que a muchos se le ha dado, muchos se le demandará. Así que el juicio toma en cuenta incluso hasta la luz que la persona tenga. A veces la misma persona que le puede estar diciendo a otro, usted no sabe si su nombre es llamado a juicio, que número uno está cometiendo un error. No, el juicio no se está llevando a cabo sobre los vivos, así que no puede ocurrir eso que le está diciendo. Número uno. Número dos, tal vez el que está diciendo eso tiene tanta luz y está fallando, y el otro no tiene el nivel de luz que él tiene, y está en una mejor posición delante de Dios, aún para cuando se lleve a cabo el juicio. Han hecho mucho daño algunos. Conozco una persona que tuvo un grave problema de depresión profunda, porque alguien le dijo eso. Y esa persona comenzó a pensar en si había cometido errores en su vida. ¿Y quién de nosotros no ha cometido errores? Y tuvo una fijación, quizás en uno de los errores que cometió, y eso no se apartaba de su mente, perdió el sueño. Llegó un momento que tuvo que caer en manos médicas, hasta que finalmente pudieron ayudarle y pudieron restaurarle por la gracia de Dios, y hasta que alguien con la palabra pudo mostrarle que esa persona estaba equivocada en eso. Pero a veces cuando un predicador con mucha influencia sale con uno de esos errores, la gente no discrimina, lo acepta como verdad, lo acepta como palabra de Dios, y puede hacerle hasta daño, aún en lo emocional. Así que pierde ese cuidado. Descansa en el Señor, reposa en Él, en los méritos de Cristo, que es por lo que tú serás salvo o salva. Cada día apropiate de esos méritos. Fortalece tu fe con el estudio de la palabra. Ora cada día a Dios para que te use en su servicio, pero no estés con la mente puesta en que no saben qué hora puede llegar tu juicio, nada de eso. Pero si tú estás andando en los caminos del Señor, a cada paso, tú podrás decir como el apóstol Pablo, para mí
El vivir es Cristo. Y el morir, si llega, es ganancia. Amén. Porque ya estaría sellada para vida eterna y ya no habría prueba que te aparte, ni tentación que pueda hacerte caer. Amén. Pastor, ¿tenemos alguna evidencia bíblica que nos ayude a entender cuándo nosotros cambiamos de etapa en el juicio, sabiendo que estamos en la etapa de la investigación y de manera especial usted mencionaba el juicio por los muertos o sobre los muertos, ¿verdad? Ahora bien, luego la otra etapa que tiene que ver con los vivos, con nosotros si lleguen nuestros días, ¿cómo nosotros sabemos cuándo esa etapa cambia? ¿Habrá alguna manera de darse cuenta? ¿O qué debemos hacer nosotros para nosotros poder estar listos a fin de que cuando eso ocurra nosotros podamos salir bien? Sí, es muy interesante pensar en eso, en cuándo cambia la etapa. Pero más importante que saber el momento exacto cuando llega el juicio sobre los vivos es lo siguiente. Nuestra vida puede concluir en cualquier momento. Y cuando concluye nuestra vida, pues ya no entraríamos en la segunda fase. Seríamos parte de la primera fase del juicio a los muertos. Mientras estén muriendo personas, entran en esa etapa de lo que es el juicio a los muertos. Y la manera como nosotros terminamos nuestra historia terrenal, porque la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesús dice en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego en Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que hay mucha gente que no va a ver el fin del tiempo de gracia, que no va a ver el fin del juicio a los muertos para que comience sobre los vivos, no va a ver eso. Y como no va a ver eso, entonces la persona lo que debe estar preparado es cada día en su vida, estar preparado cada día como si fuera el último, estar caminando delante del Señor y dependiendo de los méritos de Cristo, porque no somos salvos por obra, sino por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él hizo fue perfecto, así que no salgamos de sus manos, porque en sus manos estamos seguros. Ahora, habrá un momento cuando el Señor Jesús va a salir del lugar santísimo, cuando va a terminar la administración, cuando va a concluir la gracia. Y momento antes de que Él salga del santuario celestial, del lugar santísimo, momento antes de que Él diga, hecho es, Él pasará el juicio sobre los vivos, que son los que faltan. Ya habrá terminado sobre los muertos y entonces comenzará sobre los vivos. No hay una fecha definida para el juicio sobre los vivos. No hay tal cosa como una fecha definida para el juicio sobre los vivos. Entendemos que en el contexto de los eventos finales, ya cuando entremos en la recta final, cuando se haya iniciado el examen escatológico para el pueblo de Dios, y esto ocurrirá en momentos del sellamiento, porque cada creyente que será sellado es porque ha sido aprobado en el juicio. Así que eso va a ocurrir de manera concomitante ahí en esos eventos finales. Pero no existe una fecha que uno pueda mencionar o un evento particular solo de por sí. Porque muchos de los eventos que nosotros anticipamos como la ley dominical, el zarandeo, el tiempo de angustia, el fin del tiempo de gracia, muchos de estos eventos no ocurren necesariamente uno detrás del otro, algunos van a ocurrir de manera simultánea. Y aunque uno puede iniciarse un momentito antes que el otro, pero ocurren de manera simultánea. Para poner un ejemplo, la ley dominical va a provocar un zarandeo, porque ahí solo va a quedar que esté en serio. Pero no solo va a provocar un zarandeo en el hecho de que muchos van a abandonar la fe, sino que otros van a venir a llenarle el espacio de los que están dejando vacío, los que se vayan. Y en ese sentido, entonces, responderán a lo que es el fuerte pregón, que es el último llamado a los que están en Babilonia para que salgan. Entonces, mira cómo varios eventos van ocurriendo así. Por eso, fijar la mente en un solo evento, como el tiempo para el juicio sobre los vivos, no es sabio. No es sabio y de alguna manera haría que la mente del ser humano se concentre solo en eso, en vez de una preparación integral. Es interesante, pastor, este tema, y voy a aprovechar que usted está aquí. Me voy a entrar un poquito, como me gusta a veces, entrar un poquito más a lo profundo. Porque, vas a abogar más adentro. Sí, ya me voy a poner el traje de buzo, porque realmente este tema es muy interesante, pastor, porque cuando nosotros nos enfocamos en todas las informaciones que hay
que son muchas, por cierto, nos desenfocamos de lo importante. Ujú. Porque el juicio tiene tareas importantes para todo el que está involucrado, el abogado, el juez, el jurado y también el acusado. Y el acusador, también. y el Exacto, acusador, que no lo exacto. podemos sacar del No, de contexto, la porque ecuación, siempre no. está y siempre está Oh, activo. sí. No se duerme, no se cansa y Ujú. no deja de actuar. Ujú. Nosotros tenemos un mapa para entender esto, algo simbólico que nos hace entender entonces esta verdad del juicio, que es el santuario. Cuando nosotros entramos al santuario, vemos que todo el mundo está haciendo algo. Y el día del Yom Kippur, que usted lo mencionó al principio, era un día especial donde el pueblo no se sentaba a decir, bueno, el sacerdote que está allá adentro, a él que resuelva resuelva. él. Exacto. Había una actitud en el pueblo, había una preparación en el pueblo, Sí. y de eso estaba hablando el pastor Cruz ahora. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber que lo que está ocurriendo ahora, nosotros no nos debemos de sentar y decir, Jesús es mi abogado allá arriba, pues que abogue por mí. Y hay un pasaje bíblico que está en Mateo 18, 23 al 35, que es un relato que se utiliza mucho para ilustrar lo que tiene que ver con qué realmente significa la investigación, porque nosotros decimos, pero si el Señor nos perdonó, así mismo como muchas personas pueden decir el santuario, ¿por qué había que limpiarlo? O en el cielo, que ya estamos en la realidad. Ujú. En el cielo, en el cielo no puede entrar lo que es el pecado. Y sabemos que hay una limpieza que se comenzó a hacer, se inició en el 1844. Correcto. Entonces, esta parábola, pastor, este relato, no sé cómo llamarlo, habla de un rey al cual una persona le debía tanto dinero que era una cantidad que no se podía pagar. Los dos deudores. Exacto, los dos deudores. Ujú. Entonces, este deudor, él va donde él y le dice, él le dice, no, es que ya yo le he tenido mucha misericordia, llévelo a la cárcel con toda mi familia, y si es posible, mátenlo, porque ya él no me va a pagar, no hay forma de que él me pague. Y él se arrodilló, le pidió perdón, le dijo, mira, que yo te lo voy a pagar, es que tú no me vas a pagar nada, tú no tienes con qué pagarme. Bueno, al final él fue movido a misericordia y pues le perdonó la deuda. Y luego entonces le llega el relato de que esta persona que se le había perdonado tanto, había tomado a una persona que no le debía ni era tanto, que era posible pagar, y dice la Biblia que hasta lo agarró por el cuello y dijo, no, tú me vas a pagar mi dinero. Y no le tuvo compasión y no se acordó de lo que ya se había hecho. Exacto. Y nos vamos aterrizando en la parte de nosotros, y es que Dios nos ha pagado a través de Jesucristo una deuda que nosotros nunca íbamos a poder Era pagar. impagable. Y por eso oramos, perdónanos como nosotros perdonamos. Exacto. Y esta parte que por eso hice ese preámbulo, es lo que tiene que ver con la investigación. Si la confesión que nosotros hicimos de perdón hacia Dios ha sido ejemplificada en nuestras obras, no porque las obras nos van a salvar. Hay un tema de la justificación por la fe, le invito a que lo vean, que está muy interesante, para que podamos entender esa parte. Pero hay algo que determina si nuestra confesión o esta pedida de perdón fue por miedo al juicio, como muchas personas, porque estamos hablando del juicio y tenemos miedo al lago de fuego, porque cuando hablamos de juicio, de fin del mundo, hablamos El del infierno, fuego, el lago de fuego, que va a todas las arder, cosas. de que va a arder para siempre y todo eso, esas ideas erróneas que andan. Hablando de todo esto, pastor, ¿cómo nosotros podemos estar o decir que estamos preparados? Porque no sabemos ni el día ni la hora, dice la palabra de Dios. Ujú. Anteriormente, cuando Jesús vino a la tierra, él mismo anunció, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora mismo nosotros nos acercamos a Él por medio de la fe al sacrificio de Cristo. La puerta está abierta para nosotros poder ir delante del Padre. Pero cuando esa puerta se cierre, ¿cómo nosotros podemos saber o cómo nosotros podemos estar preparados? Usted ha mencionado que no hay una fecha, que no hay un momento ni nada que determine un terremoto, no hay forma de nosotros saber. Pero ¿cómo podemos estar preparados así como el pueblo de Israel se preparaba en ese tiempo del día de la expiación? Sí, es importante que nosotros nos preparemos espiritualmente con las herramientas que Dios nos ha dado. El estudio de la palabra, el estudio diario de nuestra guía, esa guía que nos entrega, donde estudiamos un tema bíblico, donde Dios a sus hijos alrededor del mundo le dice lo mismo todos los días.
independientemente de otras cosas que ella nos diga de manera particular en nuestro crecimiento en la gracia, pero hay algo que es lo mínimo que Dios le dice a todos sus hijos cada día, ese estudio devocional diario, no podemos desconectarnos. Yanna, tú lo acabas de comparar con la experiencia de Israel. Israel salía todos los días en busca del maná. Tenía que salir temprano, porque si no salía temprano, el maná se derretía. El estudio debemos hacerlo temprano de mañana, buscando al Señor de mañana. En el lugar que lo colocamos cada día, definimos si lo estamos poniendo en primer lugar. Perdón que le interrumpa, Sí, y me de gusta, orden ahí. usted toma ahí la idea del maná y de que el pueblo tenía que salir a buscarlo temprano, Ujú. y me llega entonces la idea de que también el maná venía cada día la porción para ese día. Exacto. O sea, que yo al estudiar la Biblia no puedo decir como yo la estudié hoy, mañana no tengo la semana necesidad de completa. estudiarla porque ya yo estudié por la semana o por los 2 Exacto. días. Pues estudié 2 horas hoy, mañana puedo quedar exonerado. No, de paso, gracias por la acotación, porque eso introduce un elemento importante. El estudio de la palabra es similar a lo que hace la vitamina C en el organismo, es hidrosoluble. La que usted consume un día, esa no le sirve para el otro día. La que el organismo no va a utilizar, la desecha. Así que usted cada día necesita suplir esa vitamina C en el organismo, diferente a otras que usted puede tomar un suplemento un día y le sirve hasta para en un par de semanas. Así que esto es diario. Por eso el maná era así diario. Gracias, Pastor Jesús, por recordar ese detalle. Y entonces, otro elemento es el siguiente. La Biblia dice en Proverbios 8:17, hablando el Señor, donde Él está allí utilizando la figura de la sabiduría, dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. Es importante, no es por casualidad que Jesús utilizaba esas horas para la comunión con su Padre. Nos deja un gran ejemplo en eso. Así que es muy importante esa parte. Además, el maná no lo iba a encontrar de la misma forma. El maná no lo encontraban sobre los cactus, sobre las rocas del desierto, no estaba en el suelo. Así que para recogerlo había que caer de rodillas. Antes de estudiar la palabra hay que orar de rodillas delante del Señor. Y si usted quiere, un elemento que estamos compartiendo hace un ratito, ¿verdad? Aquí entre nosotros, fuera de cámara, el leer la Biblia también de rodillas. Claro. Es una de las mejores posiciones para escuchar. Nadie se duerme. No, y no se duerme exactamente. Entonces, y otro elemento, la cantidad de maná que había que recoger por familia se medía en un recipiente que se llamaba gomer, era un gomer por familia. Eso tenía una capacidad aproximada como de 2 litros. Era un poco ancho, pero el cuello era estrecho. Así que para llenarlo no podía ser rápido, No. como si fuera en una cubeta, en una ponchera, no, debía ser con cuidado y poco a poco. Así que mientras usted se está vistiendo, no puede decir a la esposa, veme leyendo el versículo y ahora dime qué más y léeme más de lo que yo. No, así no. Dios no se merece eso. Si usted se levantó tarde por la razón que sea, no es su estudio devocional, no es el colocarse la mano de Dios lo que tiene que pagar, es levantarse tarde. Yo siempre aconsejo cuando hablo sobre este tema, hermano, amigo, prefiera llegar tarde con Dios al trabajo o a la escuela, a la universidad, donde vaya, prefiera llegar tarde con Dios que temprano sin Él. Amén. Porque usted no sabe cuándo está saliendo por última vez. Es solo por poner algunos ejemplos allí y la oración, constantes en la oración, y hemos hecho énfasis en esa parte. Comparta la verdad con otros, y si usted está con ese ejercicio espiritual constante y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y menos al ver que aquel día se acerca, si usted está consciente de eso, usted no tiene nada que temer, porque usted está en los caminos de Dios, usted está creciendo en la gracia. Dios suplirá todo lo que le falte, no tendrá que concentrarse en qué está haciendo, en qué no está haciendo. Esos frutos los da el Espíritu, pero cuando usted está en el contexto, cuando usted está haciendo su parte, Dios nunca hará por el ser humano lo que Él puede hacer por sí mismo. Deje de estarse mirando a usted, haga lo que tiene que hacer y deje de estarse mirando a usted a ver si, y ya soy suficientemente santo, y ya soy perfecto, y ya no peco. Deje de estar mirando eso. Trabaje en la obra del Señor, ocúpese en su salvación con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, y deje lo otro a Dios, que ya Jesús hizo lo que tenía que ver con su boleto para el cielo, ya Jesús lo pagó. No depende de lo que usted haga, ya Jesús lo pagó, pero usted que quiere crecer en la gracia, usted que quiere mantenerse en la zona de seguridad, no ser arrastrado fuera de la zona de seguridad,
manténgase haciendo lo que sabe que tiene que hacer en el nombre del Señor. Pero recuerde que la salvación pertenece a nuestro Dios, que su boleto al cielo lo ganó la sangre de Cristo. Cuando usted la aceptó, usted aceptó eso. Claro que se puede caer de la gracia. Por eso le estoy recomendando que estudie su Biblia, que haga su estudio devocional cada día, que lo busque como el maná, que ore constante, que comparta la verdad con otros, para que no caiga de la gracia. Pero su salvación no depende de obras, depende de lo que Cristo hizo, y lo que Cristo hizo fue perfecto. Amén. Retomo, perdón, brevemente algo que el pastor mencionaba. El pastor decía que no es que mientras yo me estoy arreglando la corbata, por favor, leyéndome ahí el versículo de hoy. Estamos hablando en el contexto de un juicio. Y si bien es cierto que la idea del juicio no debe atemorizar al creyente, también es cierto que estamos hablando de un juicio. Algo serio. Es algo serio, así que yo no puedo tomar a la ligera la idea de mi preparación para ese juicio, porque de esa preparación dependerá ese veredicto. Por eso dice Pablo que ocúpese en su salvación. Con temor y temblor. No es la de otro, mirando la vida del otro y llevándole la vida al otro, es la suya. Es tan seria la suya que no da tiempo para otro, es la suya con temor y temblor. Amén. Eso está interesante. Yo estoy aquí, las ideas me corren en la mente porque, pastor, mire, desde muy pequeña yo me aficioné, me enamoré del tema del santuario. Gloria a Dios. Porque en el club, pues, nos daban la historia y ahí entré y lo tenía del lado más tangible, que es la parte simbólica. Y yo recuerdo que una vez escuché una prédica que decía que los judíos rechazaron a Cristo porque se aferraron al símbolo y no a la realidad que había llegado entre ellos. Exacto. Y yo desde ahí comencé a pensar y yo dije, pero cuidado si yo me he aferrado en algún momento al símbolo. Me llega algo a la mente y quisiera comentarlo. Yo recuerdo que la primera vez que yo pedí que me ungieran, yo sí conocía para qué era el movimiento, porque hay mucha gente que cree que para que uno se muera, pero en realidad la Biblia dice que es para sanidad. Exacto. Y yo recuerdo que yo estaba muy mal de salud, estaba previa a unas cirugías que me hicieron, y yo recuerdo que no me podía levantar a veces. Pero yo dije, bueno, el pastor va a venir a ungirme, y yo necesito limpiar. Y yo comencé a limpiar, quitar polvo, porque yo sé que el Espíritu de Dios no se mueve cuando hay desorden ni sucio. Yo dije, necesito que todo esté en orden. Y yo recuerdo que el pastor después me llamó y me dijo que él se sentía mal, como que le iba a dar una gripe, y él dijo, yo no quisiera que, pues lo vamos a dejar para otro momento. Y fue lo mejor que el pastor hizo, porque después el mismo Espíritu de Dios comenzó a hablarme y a decirme, ¿tú crees que eso es lo que se necesita hacer? O sea, en el santuario antes se tenían que lavar los pies por la tierra y todo eso, pero eso es un símbolo de algo que tiene que ocurrir adentro de nosotros. Y estamos hablando del juicio, y a veces creemos que nosotros tenemos que hacer cosas tangibles que la gente vea, pero entonces el interior lo dejamos para después. Hablando de todo esto, ¿cómo es que son perdonados los pecados en el juicio? Porque no sería que ya si se borró ya no está. Entonces, ¿cómo es que está el registro ahí que se va a traer otra vez? Sí, no se ha borrado los pecados. Habla de que para que sean borrados, siempre se habla en futuro. Cuando nosotros aceptamos el perdón de Cristo, cuando nosotros confesamos nuestra falta, cuando le oramos a Él por perdón, no son borrados todavía los pecados, son perdonados. Los pecados son remitidos. Por eso Jesús, cuando sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 20 al 22, y recibiste el Espíritu, le dice, a quienes remitieren el pecado, les son remitidos. O sea, remitir. Algunas versiones traducen mal y ponen perdonado, pero no es perdonado. Un ser humano no tiene capacidad para perdonar pecados, eso es blasfemia. Cuando dice, serán remitidos, o sea, serán enviados. Así como cuando la persona llevaba un cordero en la antigüedad, que ese era el símbolo, y sacrificaba el cordero, después de colocar la mano sobre la cabeza del cordero, estaba simbolizando que su pecado lo estaba transfiriendo al cordero inocente. Como ahora el pecado simbólicamente lo tenía el cordero, y la paga del pecado es muerte, ¿qué había que hacer con el cordero? Matarlo, sacrificarlo, y por eso se degollaron millones de corderos en la antigüedad, en esa liturgia, en esa práctica. En la sangre que caía en el santuario, simbólicamente, ¿qué caían? Los pecados. Y por eso un día al año, el día de Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, llamado el mes de Tisri, en el calendario litúrgico judío, se hacía esa limpieza.
con la sangre de un macho cabrío que nadie ponía la mano sobre él, o sea, él venía sin pecado, esa sangre limpia, el sacerdote se paseaba por el lugar, por el santuario y especialmente entraba al lugar santísimo sola vez ese año y entonces era como recogiendo los pecados que se acumulaban durante el año. Venía con la mano aún ensangrentada, como cargando ahora los pecados que había recogido simbólicamente en el santuario de todo el año, los pecados que habían sido confesados y llevados allí. El que no confesó su pecado ni trajo su cordero se quedó con su pecado. Y al no traerlo, no iba en esa purificación. Ese día esa persona era cortada de su pueblo. Por eso es que somos llamados a acercarnos al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Entonces, con esa mano ensangrentada que había limpiado los pecados, como si fueran recipientes de sangre, había recogido los pecados que se acumularon durante el año, venía y los colocaba sobre el otro macho cabrío. El macho cabrío por Azazel, que representaba al diablo. Eso significa que todos los pecados que los redimidos en un momento confesaron y remitieron al santuario donde Cristo ministra por ellos, todos esos pecados al final de toda persona que sea redimida, que se salve, serán colocados al final sobre Satanás. Porque el pecado, escucha lo que te voy a decir, el pecado no tiene perdón. Dios perdona al pecador, pero el pecado alguien lo tiene que cargar. La sangre de Cristo lo que hace es que nos limpia de esos pecados, pero no lo elimina, los limpia de nosotros. Son remitidos al santuario y esos pecados entonces serán colocados al final sobre el instigador, sobre Satanás, para ser destruidos con él. Porque el pecado no tiene perdón, lo que se perdona es al pecador. La sangre de Cristo nos limpia al aceptar perdón, ¿verdad? Pero esos pecados al final tienen que ser cargados sobre el instigador. ¿Y quién va a pagar los pecados de los que no se arrepintieron y no lo mandaron al santuario? Ellos mismos. Por eso al final el pecador impenitente tendrá que ser destruido junto con Satanás, porque no aceptó el perdón de Cristo, por tanto no remitió al santuario, la sangre no tuvo efecto para él, y entonces él tendrá que ser destruido con su pecado, porque al final el pecado será destruido, no será perdonado, será destruido. ¿Ve? Los redimidos que han remitido sus pecados permiten que Dios lo purifique con el método que Dios ha establecido en el santuario. Así que eso es importante que lo entendamos a la luz del santuario. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pastor, es verificar que nuestros pecados no estén aquí, sino que estén allá. Exacto, y confesar diariamente, no dejar acumular, confesar diariamente y siempre que oramos a Dios, todo pecado consciente. Porque nosotros fallamos en cosas que ni nos damos cuenta. Por eso le oramos a Dios como el salmista que decía, Señor, y líbrame de los que me son, ¿verdad? Ocultos, los que yo no conozco, los que no me di cuenta, por hierro, por ignorancia. Perdóname también por eso. Y eso el Señor lo pone en la lista. Nunca pensemos que porque no nos acordamos de un pecado, Dios no nos perdonará. No, por eso estamos en sus manos. Así que no nos dejemos susurrar por el enemigo de que eso no ha sido perdonado. Si ya le hemos entregado eso al Señor y si nos recordamos, de una vez pidámosle perdón. Cuando el diablo se te acerque queriéndote desanimar por un pecado pasado, cuando el diablo se te acerque recordándote tus pecados pasados, recuérdale al diablo lo que será su futuro en el lago de fuego. ¿Cuál es peor? ¿Tu pecado pasado que ya fue perdonado por Cristo o el futuro de él que será definitivo en el lago de fuego? Así que no te dejes desanimar por el diablo. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Repito, cuando el diablo se te acerque recordándote tu pasado, recuérdale a él lo que será su futuro, a ver cómo le queda el ojo. Pastor, ¿algún consejo final para aquellas personas que quizás se atemorizan por la idea del juicio y de no saber cuándo llegarán a un punto de preparación ya de culmine, de éxito, donde uno diga, ya llegué aquí es donde debo llegar? ¿Algún consejo final para esas personas que tienen ese miedo de, ay, el juicio, ya estaré preparado, todavía no, qué me falta? ¿Algún consejo final? Sí, muy interesante. El hecho de que usted vaya al libro de Daniel, que es donde se aborda en forma tan interesante el tema del juicio. Y cada vez que usted lea la promesa que dice que el juicio será dado en favor de los santos del Altísimo, haga de eso una caligrafía si usted quiere. Grábelo en su memoria, repítase ese texto. El juicio no es una mala noticia. Será dado en favor de los santos del Altísimo. Este juicio investigador, yo quiero que usted sepa que el que nos está defendiendo
Es el mismo que murió por nosotros. Amén. Si fue capaz de morir, ¿qué no hará como abogado en la corte? Número uno eso. Número uno eso. Quien nos está defendiendo es nuestro hermano mayor. Así lo describe la Biblia. Wow. Pero no solo es nuestro abogado ahora, sino que él va a ser el juez que va a tomar la sentencia. Gloria a Finalmente, Dios. el padre a nadie juzgará en ese sentido. Cuando llegue la hora de la sentencia, el padre le dará el lugar al hijo. Eso lo dice la palabra. Allí en Juan capítulo 10, versículo 22. El padre a nadie juzga, porque todo el juicio lo entregó al hijo. El hijo es el que va a determinar. Significa que el que es tu abogado ahora Amén. es el que va a ser el juez cuando se dicte la sentencia. ¿Quiere que te diga algo? Hablando humanamente, el juicio divino está arreglado. Porque en ningún juicio terrenal aceptan que el juez sea tu hermano mayor. El juez tiene que inhibirse. Habría parcialidad ahí, Sí, pastor. incluso sin ser familia, solo que sean amigos, que un día trabajaron juntos, que fueron vecinos, que se tiene que inhibir, porque el juicio no será imparcial. Así que el juicio divino está arreglado, porque el abogado es tu hermano mayor y el que va a dictar la sentencia es tu hermano mayor, el mismo que murió, si no escatimó ningún esfuerzo, que llegó hasta la muerte para salvarte. Imagínate ahora que tú le aceptaste, que tú lo has aceptado como tu abogado, como tu salvador, como tu Señor. ¿Qué no hará? ¿Qué sentencia? Una sentencia en tu favor es lo que va a hacer. Que el enemigo no te distraiga la atención, ni siquiera pensando en si ya eres perfecto. Tú nunca vas a ser perfecto. La perfección de la que habla la Biblia es una perfección de madurez espiritual. Si no, mira cómo lo dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 3 del 12 en adelante. Que él dice, no que ya sea perfecto, y luego dice, esto lo hablamos de lo que somos perfectos. ¿A qué se está refiriendo entonces? O sea, la perfección es el crecimiento, es la madurez espiritual. A eso se está refiriendo la palabra. Pero no que tú tienes que estar pensando si te perfeccionaste o no, porque es que tu salvación no depende de eso. Tu salvación depende de que Cristo murió y pagó el precio. Amén. Si no, el día que lo veas allá, pregúntale al ladrón en la cruz a qué nivel de perfección fue que llegó. O sea, él lo que hizo fue depositarse en las manos de su Salvador. En las manos de su Salvador, y ya estaba más seguro que nosotros, porque está sellado para la vida eterna. Amén. Jesús le aseguró. Así que es importante que sepas que la sangre de Cristo es la que te limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Que los méritos de Cristo, su vida perfecta, es la que se te imputa a ti. Cuando en Romanos dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia, la palabra original allí lo que escribe, le fue transferido a su cuenta. Tu cuenta estaba ni en blanco, en rojo estaba. Pero cuando tú aceptaste a Cristo, te fue transferida su vida perfecta. Y ahora el Padre eso es lo que ve. Eso es lo que ve. Tu trabajo es no soltar por la fe esa creencia, esos méritos, aferrarte a ellos. Y tú sabes que la fe solo viene por el oír la palabra. Por eso te he animado varias veces a que dediques tiempo cada día a estudiar la palabra. No te dejes distraer por conceptos que vengan en el internet, conceptos cerrados que pueda leer en algún libro por ahí que escribió alguien desenfocado, alguna persona que quiera desenfocarte en tu vida espiritual y hacer que tú te concentres en lo que tú haces o dejas de hacer para tu salvación. La salvación no depende de eso. Si dependiera de eso, Jesús no hubiera muerto y dice que cada uno haga esto. Pero como no había otra forma, Él murió. Ya pagó el precio. Amén. Así que el juicio investigador es una buena noticia. Amén. El juicio será dado en favor de los santos del Altísimo. Mantente ahí, entre los santos del Altísimo, entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, y menos al ver que aquel día se acerca. Y el juicio será dado en tu favor también, porque ya Cristo se encargó de eso. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar contentos por el juicio. Claro que sí, y deseoso de que se dé la sentencia en favor nuestro, Amén. porque una vez se dé la sentencia en favor nuestro, ya no importa lo que el diablo diga, ya no Así importa. es. Ese será el momento que ya terminó todo susto. Así que venga la sentencia, como dicen por ahí, ¿verdad? En ese conocido cómico. Así que el Señor venga con su sentencia pronto. Como dijo Juan, sí, ven Señor Jesús. Amén, amén. No hay nada que decir, amigos. No hay nada más que agregar. Solamente acuérdese de que el juicio está arreglado y está arreglado a nuestro favor. Amén. Así que si usted entiende que el juicio, necesita saber muchas personas que el juicio no es lo que la gente está mencionando afuera, comparta esta información, no se quede con ella y prepárese porque estamos seguros de que nos va a ir bien en el juicio. Amén. Así que nos vemos en la próxima. Dios le bendiga.